Pero no solo eso, sino que para poder realizar un avance o crear tecnología a través de esos resultados, es necesario realizar inversiones y solamente los que poseen el capital pueden utilizar entonces los resultados de esos conocimientos. Entonces, de esta manera, la forma en la que hemos organizado la ciencia ayuda a perpetuar el muro, la forma, la división entre los que obtienen los resultados de la investigación y los que no. El otro fenómeno que ocurre o con el que se preserva el estado de las cosas es, por ejemplo, en cómo se aprovechan los recursos humanos. O sea, formar un científico requiere una inversión grande, o sea, es necesario cierto bienestar mínimo y además se requiere educar a las personas en ciencia y eso pues cuesta dinero. Entonces los países industrializados lo que hacen es externalizar esos gastos y no construyen un sistema educativo apropiado para generar personas capaces de hacer ciencia y después toman los recursos humanos de otros países, un fenómeno que se conoce como la fuga de cerebros, pero en ese ejercicio le trae varias ventajas al sistema. Uno, por ejemplo, es que como no forma personas críticas o no tiene la intención de formar personas críticas en su país, pues es difícil que las personas se concienticen del proceso que están viviendo. Y por otro lado, cuando trae a las personas formadas para que realicen ciencia, estas personas están en una posición de indefensión y entonces pues no pueden criticar el sistema que los acoge porque tienen diferentes barreras y en el momento que se vuelven incómodos, pues los pueden regresar a sus países. Entonces, y pues es más fácil controlarlos de esta manera. Pero no solamente es una relación de interdependencia entre la ciencia y el sistema capitalista, sino que también la ciencia ha adoptado las formas en las que se maneja el sistema capitalista. Es, por ejemplo, en tratar de maximizar la producción, ignorando los impactos que tiene sobre la vida humana. Y, por ejemplo, así como se hacen en las cosechas para maximizar la producción, se utilizan fertilizantes, ahora se ha vuelto de uso, es de uso común el que los estudiantes de posgrado de universidades americanas, por ejemplo, tomen medicinas como el Adderall u otros estimulantes para poder cumplir con los requisitos que les imponen, ¿no?, en las universidades. Pero, y luego, además de toda esa masa que tiene, los utiliza durante un tiempo determinado, por ejemplo, cuando hacen el doctorado, cuando hacen el postdoctorado, y los tienen en esa situación de indefensión, y después se deshace de ellos, y bueno, los desecha, pues, ¿no? Y solamente quedan algunos afortunados en ese sistema. Entonces, cuando nos preguntan, pues, que reflexionemos sobre la ciencia frente al muro, yo a lo que vengo a decir aquí es que, pues, en este momento, en el estado de las cosas, la ciencia es parte del muro y no es que está enfrente solamente, ¿no? También forma parte y es lo que lo mantiene. Y entonces lo que nos preguntan los compañeros es ¿por qué decidimos nosotros entrar o participar en este sistema si lo vemos así? Y entonces pues lo que yo puedo responder es que lo hacemos porque es nuestra forma de vivir, es nuestra forma de ser. Y entonces en tratar de subsistir haciendo lo que nos gusta, nos prestamos pues a este sistema. Y eso es todo lo que quería decir. Le damos las gracias al doctor Carrillo y a continuación escucharemos al doctor Luis David Suárez Rodríguez, quien es médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad médica en acupuntura y fitoterapia. Actualmente trabaja en un centro de medicina integrativa en Playa del Carmen, Quintana Roo. El título de su ponencia es Hacia una medicina humana
y desde el corazón, desde abajo y a la izquierda, como antídoto para la medicina del capital. Escucharemos al doctor Luis David. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a los compañeros del ZLN, a los compañeros de la Comisión Sexta Nacional e Internacional y a todos los organizadores por la invitación a compartir estas reflexiones con ustedes. La medicina es probablemente la ciencia sobre la cual el capitalismo tiene hoy por hoy un mayor arraigo y cuyo yugo genera las más inmediatas consecuencias sobre la humanidad. De hecho, para el sistema capitalista, el diagnóstico y tratamiento médicos son grandes negocios y su orientación está íntimamente ligada a los flujos del dinero. No es casual que sean las grandes farmacéuticas, que no son más que unas 25 empresas a nivel mundial, las que generan mayores ganancias, más que ninguna otra industria. Además de que acaparan la distinción de tener el mayor récord criminal a nivel industrial en la forma de corrupción, sobornos, desinformación y ambigüedad de sus productos. Recuerdo que cuando cursaba el primer año de la carrera de medicina en la UNAM, por ahí de 1992, el Departamento de Histología recibió una donación, entre comillas, de varios microscopios de última generación que tenían una interfase para proyección digital. Esa donación provenía de un laboratorio farmacéutico. Al poco tiempo, el entonces director de la Facultad de Medicina, Juan Ramón de la Fuente, inició un proceso para modificar el plan de estudios. Una de las modificaciones que sufrió el plan, después de un largo proceso de consulta y cabildeo, fue aumentar la duración de la enseñanza de la farmacología, la rama de la medicina encargada de estudiar los medicamentos, de 1 a 2 años de duración en un currículo de 6 años. Como punto de comparación, a la enseñanza de la nutrición no se le destinaron ni siquiera 20 horas, siendo que el mismo Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, ya señalaba aquella verdad de que el alimento sea tu medicina. Así, el capitalismo ha pervertido a las instituciones encargadas de formar a los médicos y dicta lo que debe enseñarse en sus aulas. La educación médica es muy cara y quien paga, manda, dicen los que saben. Lo que convencionalmente se considera como medicina basada en la ciencia o basada en la evidencia, en realidad no tiene nada de ello, dado los atajos que toman las farmacéuticas para probar nuevas drogas, para desinformar al público acerca de su eficacia real, a menudo mínima, para esconder o minimizar sus efectos secundarios, por no mencionar las enormes sumas de dinero gastadas, no en investigación y en desarrollo, sino sobre todo los billones de dólares inyectados a la mercadotecnia y comercialización de los últimos medicamentos y tratamientos. Muchos de los profesionales médicos y expertos más reconocidos en las academias médicas reciben canonjías a cambio de publicar regularmente artículos que ofrecen, entre comillas, evidencias engañosas entre la eficacia y la seguridad, entre comillas, de los nuevos medicamentos y tecnologías médicas. Muchos de estos artículos son publicados en su nombre, hayan participado o no en esa investigación. En realidad, la medicina moderna y sus tratamientos han sido reconocidos incluso por el Journal de la American Medical Association como la tercera causa de muerte después del cáncer y la diabetes. El capitalismo ha convertido a los pacientes en mercancías a la venta por parte de los médicos, ofreciendo una fuente de ganancias no solo a través de los medicamentos, sino también mediante costosas pruebas diagnósticas de alta tecnología y nuevas tecnologías de tratamiento. Todo esto a un costo masivo para los servicios nacionales de salud y o para el beneficio de los proveedores de salud privados que a su vez ordeñan a las compañías de seguros de salud. Es una maquinaria perversamente engrasada, un negocio redondo. La verdad es que la enfermedad es esencialmente un gran negocio y que la medicina actual basada en la evidencia es esencialmente medicina impulsada por el dinero. De hecho, cualquier droga o descubrimiento médico que realmente cure una enfermedad resulta fatal para las ganancias de todo el complejo médico-industrial, pues no se trata de curar las enfermedades, sino de administrarlas para que sigan produciendo millones de dólares. En la medicina orientada por el dinero, las causas socioeconómicas de las enfermedades son ignoradas a favor de un enfoque puramente biológico. Esto significa que si una persona se siente angustiada, ansiosa y deprimida por no ganar un salario digno o por no poder alquilar o pagar una vivienda, o si se enfrenta ante la amenaza diaria del desempleo, el médico le dirá que tiene desequilibrios químicos en el cerebro o buscará causas biológicas de uno u otro tipo para sus malestares. De igual forma, el tratamiento estará limitado a unas pastillas y quizá a la psicoterapia, cuando la verdadera solución del problema de salud de esta persona radicaría en que tuviese mejores condiciones de vida. Esta perversa negación de la causalidad socioeconómica de las enfermedades
hace cómplice a la medicina de la explotación capitalista sobre los individuos, pues no conviene que los médicos sean empáticos con las necesidades más fundamentales de sus pacientes. Es mejor que el médico se convenza de que ya hace suficiente con tratar la parte biológica y haga la vista gorda ante las verdaderas causas del sufrimiento. La medicina del dinero ha deshumanizado a los médicos, cancelando la posibilidad de que estos sean agentes de transformación social. Es mucho más cómodo, rápido y redituable recetar desde detrás de un escritorio con la seguridad que da el tener muchos diplomas a la espalda que escuchar al paciente y tratar de ponerse en sus zapatos para entender por qué su cuerpo o su mente enferman de dicha manera. El capitalismo también se beneficia de la enfermedad de otra manera, al fabricarla a escala industrial a través de la enfermedad generada por lo que Marx llamó la esclavitud asalariada. Esta es la prostitución de la fuerza de trabajo de los individuos, es decir, de sus cuerpos, para obtener ganancias para beneficio de un empleador, solo para que el empleado sea eliminado en momentos de recesión económica. En estas circunstancias, la enfermedad puede servir como una forma de protesta política muda ante las demandas económicas impuestas por el capitalismo y la angustia que esto impone a las personas, porque le ofrece al individuo tiempo para reclamar temporalmente su cuerpo como propio y le permite incorporar y registrar simbólicamente su sensación de malestar y angustia en lo que para la mayoría es la única forma socialmente aceptable, a través de los síntomas médicos de la enfermedad. El problema es que sus cuerpos son recuperados inmediatamente por los profesionales médicos y el complejo médico industrial, de una manera que fomenta activamente el proceso de traducir y transformar la enfermedad sentida de un individuo en una enfermedad diagnosticable desde el punto de vista médico. El cuerpo del paciente es percibido y tratado como una máquina biológica, más que como una encarnación viva con un lenguaje biológico, y mucho menos como un ser humano con dimensiones sociales, económicas, psicológicas y hasta espirituales. Y como con cualquier otra máquina, el objetivo es repararlo y restaurar su funcionalidad económica. El objetivo aparentemente idealista de mejorar la salud de los pacientes y salvar o extender la vida a través de exámenes médicos y tratamientos de todo tipo, se lleva a cabo a elevados costos para los propios pacientes, como resultado de efectos secundarios graves y del deterioro de salud real, es decir, de su calidad de vida. El resultado es una verdadera epidemia de exámenes preventivos, entre comillas, que da como resultado un diagnóstico excesivo y un exceso de tratamiento, incluso en personas sin ningún síntoma. Esto ya lo mencionó mucho en su libro de Némesis Médica Iván Illich, y se refiere a las enfermedades conocidas como iatrogénicas o que ocurren por causas médicas, y que además luego requieren tratamientos adicionales. Un buen ejemplo de cómo funciona esto es examinar a los hombres mayores de 40 años para detectar el cáncer de próstata, realizando exámenes de sangre que miden su nivel de antígeno prostático específico. Si se encuentra que éste está por encima de una cifra establecida, está indicado realizar una biopsia. La biopsia misma y la inflamación posterior pueden producir los mismos síntomas del cáncer de próstata que supuestamente prevendrían, además de aumentar la probabilidad de que dicho cáncer se propague por el cuerpo. Sin embargo, es un hecho que la mayoría de los hombres mueren con cáncer de próstata y no por cáncer de próstata, mientras que los tratamientos quirúrgicos y farmacológicos pueden reducir su calidad de vida dramáticamente, por ejemplo, haciéndolos impotentes o incontinentes. Otro buen ejemplo en torno a los avances tecnológicos que permitieron en el campo de la ginecología y obstetricia la introducción de la monitorización intrauterina por ahí de la década de los 70. La consecuencia directa de esta intervención tecnológica fue el incremento en el número de cesáreas que se realizan por sufrimiento fetal. La propaganda constante del gobierno, los medios y de la prensa sobre los riesgos para la salud de todo tipo, junto con los programas de tamizaje masivo, desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la medicina impulsado por el dinero y el complejo médico industrial, creando un tipo de hipocondria masiva que se alimenta con nuevos pacientes para ser procesados médicamente o para venderles nuevos medicamentos. Quizá la más poderosa perversión del capitalismo sobre la medicina sea la triste realidad de millones de pobres que por esa misma condición de pobreza no pueden acceder a una salud digna y plena. El derecho a la salud es inalienable del ser humano, nos dicen. Sin embargo, ese derecho en realidad llega hasta donde llegan las posibilidades económicas de cada persona. Hace mucho que la seguridad social y las instituciones médicas encargadas de proporcionarla están ampliamente rebasadas por la alta demanda de atención y los altísimos costos de los tratamientos, además de asediadas por la carga de las pensiones y los recortes que se hacen regularmente a sus presupuestos. La doctrina del shock aplicada a las instituciones públicas de salud es una estrategia largamente desarrollada por el capital para desaparecer cualquier opción de medicina socializada y hacerse con la infraestructura pública para seguir lucrando. Podría seguir hablando por muchas horas de otros muchos ejemplos en los que veo la perversión del capitalismo en la medicina, pero creo que es mejor pasar a cosas más positivas. Es momento de preguntarnos, ¿cómo cambiamos estas realidades?
Este muro entre la medicina de arriba y la medicina de abajo muestra grietas. ¿Cómo podemos ampliar esas grietas y resquebrajar el muro de la medicina basada en el dinero? La grieta más importante que a mi parecer muestra este muro es la enorme insatisfacción de millones de pacientes en todo el mundo con el modelo de salud, o más bien deberíamos decir, de enfermedad vigente. Los pacientes se han cansado de ser tratados como consumidores y gracias a las actuales tecnologías de acceso a la información, muchas veces están mejor informados que sus médicos en torno a su padecimiento. Llegan a la consulta, como ya lo mencionaba muy bien el doctor Rodrigo Gómez en la mañana, llegan a la consulta exigiendo se les haga tal o cual prueba diagnóstica para confirmar las sospechas. Hacen preguntas y más preguntas en torno a los efectos secundarios de los medicamentos que se les prescriben y quieren conocer todo acerca de otras opciones de tratamiento. A muchos médicos, esta actitud informada y la mayoría de las veces encomiable por parte de los pacientes los intimida y los pone inmediatamente a la defensiva. Pues en lugar de estimular el diálogo y retroalimentar positivamente a una persona enferma que muestra interés en su propia circunstancia, el médico se cierra en su supuesta autoridad y trata de imponer su criterio y sus formas, contribuyendo aún más a la insatisfacción del paciente y alimentando la creciente desconfianza e insatisfacción que genera el modelo de enfermedad vigente. Afortunadamente hay muchos otros médicos y profesionales de la salud que utilizan esta actitud informada y crítica de sus pacientes como una oportunidad para dialogar con ellos y así contribuir a devolverles algo del conocimiento de cómo sus propios cuerpos enferman y sanan. Este conocimiento tan íntimo y tan personal, pues se trata nada más y nada menos de conocer nuestros propios cuerpos, que por mucho tiempo fue monopolizado por la institución médica, hoy se filtra poco a poco por esa pequeña grieta de la tecnología de la información, por esa pequeña grieta que la tecnología de la información abre en el muro de la medicina basada en el dinero, y está obligando a los médicos y profesionales de la salud a salirnos de nuestra zona de confort para tratar de estar a la altura de las exigencias de nuestros pacientes, a aceptar que podemos estar equivocados y a contemplar que existen otras soluciones, además de las que nos enseñaron en las aulas o las que se publican en las más influyentes y prestigiosas revistas. Sin embargo, este acceso ilimitado a la información gracias al Internet, la maravillosa superautopista tecnológica a la que estamos ahora todos conectados, resulta un arma de doble filo en cuanto a la información referente a la salud, ya que al hacer evidente las enormes fallas y en muchos casos la perversión del sistema de la medicina basada en el dinero, alimenta reacciones de franco rechazo, lo que resulta natural y hasta deseable, pero ese rechazo, llevado a sus extremos, implica negar muchos avances de la ciencia que son positivos e importantes y que han significado grandes avances en la salud. Se tiende a generalizar y a polarizar la realidad sin que se acepten puntos intermedios. Un ejemplo claro de esto es afirmar que todos los medicamentos son malos, pues los producen las corporaciones farmacéuticas que sabemos están aliadas con el diablo, el señor dinero. Otro ejemplo claro es la fe ciega que se deposita en las medicinas ancestrales sin el menor sentido crítico o práctico, como si se tratase de verdades universales que por provenir del pasado están investidas de una aura de infalibilidad a prueba del tiempo y de cualquier circunstancia. Otro ejemplo, quizá más relevante por sus consecuencias inmediatas, es el movimiento antivacunación. Las vacunas han sido una herramienta que ha permitido erradicar muchas enfermedades que resultaban mortales o que dejaban con grandes discapacidades a los enfermos. El concepto clave de la vacunación reside en exponer al sistema inmune del individuo al agente patógeno en cuestión, mediante una pequeña dosis del mismo, ya sea atenuada, inactivada o muerta, de tal forma que cuando dicho individuo se exponga al patógeno en la vida real, sus defensas estén equipadas para combatirlo. Esta estrategia funciona, esto es un hecho biológico innegable. Sin embargo, como cualquier otra intervención médica, la vacunación no está exenta de problemas y de efectos secundarios que pueden ser muy graves y potencialmente letales. Esto ha llevado a miles de familias en el mundo a cuestionarse la utilidad de las vacunas y a rechazarlas de plano, lo que resulta francamente inaceptable, especialmente en sitios que por sus características socioambientales están sujetos a potenciales brotes o epidemias de enfermedades infectocontagiosas. Si me preguntan mi opinión personal en cuanto a este controvertido tema, les diré que lo que genera problemas no es la vacunación en sí, sino el esquema actual de vacunación, y por esto me refiero a la forma de administración y al momento de los médicos. Si no sería deseable aplicar las vacunas en forma más acorde a cómo se presentan las enfermedades, es decir, de una por una, y además utilizar una vía que confiere inmunidad directamente a las mucosas que se expondrían potencialmente al patógeno en cuestión, es decir, por vía oral o en forma de aerosol. Realmente es mejor este esquema múltiple en el que además en momentos de campañas de vacunación a muchos niños se les aplican 3 vacunas de una sola vez. ¿Quiénes se benefician de aplicar este esquema? ¿Quién fabrica las vacunas? ¿Quién se beneficia económicamente de aplicarlas en esta forma?
Nuevamente encontramos a las grandes farmacéuticas y a la medicina basada en el dinero asomando sus sucias narices en este asunto. Y también nos encontramos con que el gremio médico es una institución jerárquica y altamente despótica, y las voces críticas al sistema o sus productos son rápidamente censuradas, o bien muchos médicos pensamos todo esto, pero no nos atrevemos a cuestionarlo en voz alta, es decir, nos autocensuramos por temor a ser rechazados y señalados por nuestros pares como charlatanes o proponentes de enfoques anticientíficos. Y nuestro silencio gremial se hace cómplice de este yugo que el capital ejerce sobre la medicina basada en el dinero. Este es otro peligro potencial del acceso irrestricto a la información. Mucho de lo que se lee en Internet en torno a la salud es pura charlatanería, así que hay que ir con mucho cuidado en torno a estos temas. Los enfoques médicos tradicionales como la herbolaria, la acupuntura, la homeopatía y muchas otras tienen efectivamente aportes importantes que hacer para poder ampliar las grietas de la medicina basada en el dinero, pero es necesario integrarlas a los avances de la ciencia y en ese diálogo encontrar las soluciones que nos permitan romper el control del poder que el poder del dinero ejerce sobre el ejercicio clínico. Y aquí retomo un poquito lo que decía el doctor Ravelo en su conferencia de hace un momento. Es necesario integrar todo esto, volver una sola ciencia. Si es necesario hacer una ciencia nueva, hay que rescatar todos los conocimientos ancestrales y hay que integrarlos con los nuevos conocimientos y las tecnologías actuales. En resumen, pues, el modelo de salud vigente en las sociedades capitalistas, conocido como modelo biomédico, está ampliamente rebasado y poco a poco ha ido cambiando. Sus principales características era un modelo enfocado hacia la enfermedad o enfocado hacia la enfermedad. Es un modelo reduccionista, pues la enfermedad se define solo como un defecto biológico. Es un modelo excluyente, puesto que no se contemplan aquellos problemas que no se explican por un defecto biológico. La salud física y la salud mental en este modelo son tratadas en forma separada. A menos que un trastorno del comportamiento sea la consecuencia de una disfunción física subyacente, no se considera una enfermedad. Se enfatizan los ensayos biológicos y los tratamientos. Este modelo biológico permitió grandes avances, como el hecho de que la teoría de la enfermedad es producto de los gérmenes, nos llevó a los avances en temas de higiene, nos ayudó en el desarrollo de antibióticos y de vacunas. Dos cuestiones que han sido clave para que hoy por hoy existan menos casos de enfermedades infecciosas y la expectativa de vida se haya elevado. A su vez, el reduccionismo de este modelo médico nos ayudó a identificar y tratar defectos biológicos subyacentes, como por ejemplo, entender que la diabetes tipo 1 es producida por la falta de insulina, para luego desarrollar insulinas sintéticas que puedan reemplazarla, y a otros grandes avances como el mapeo del genoma humano. Además, aunque el modelo biomédico de la salud ha sido exitoso en muchos aspectos, la medicina, desde finales del siglo pasado, y por esto me refiero al siglo XX, está al borde de un cambio de paradigma, como resultado de la naturaleza cambiante de las enfermedades, los cada vez más elevados costos de atención para la salud, el reconocimiento cada vez mayor de las conductas de los pacientes y de los proveedores de salud en la génesis de las enfermedades y la falta de un reconocimiento adecuado del papel de la salud mental. Este cambio de paradigma ha significado proponer un cambio a un modelo que se conoce como biopsicosocial de la salud, para el cual la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de bienestar biológico, psicológico y social, y no solamente como la ausencia de padecimientos o de enfermedad. De esta forma, el modelo biopsicosocial tiene las siguientes características. Está enfocado en el bienestar y no en la enfermedad. Es un modelo multifactorial que contempla que el bienestar es producto de múltiples factores, no solamente los biológicos. Es un modelo integrativo que considera la mente y el cuerpo como una sola entidad, no como cosas separadas. Los tratamientos pueden ser enfocados hacia aspectos biológicos, conductuales o inclusive ambientales, y su énfasis está en la prevención. Todo lo anterior nos acerca a una medicina más humana, más acorde con la realidad de la compleja dinámica que define la salud y la enfermedad en las poblaciones, pero desafortunadamente no rompe con el dominio del capitalismo sobre la medicina. Para esto, haría falta que los médicos nos organicemos y sobre todo que estemos dispuestos a romper con el status quo, a que alcemos la voz desde una postura crítica y científica para denunciar los muchos abusos de los que somos testigos, otras veces instrumentos y muchas otras veces cómplices. Para romper con la medicina basada en el dinero, habría que devolverle el humanismo a la ciencia médica, poner en el centro nuevamente al individuo que sufre, entender que la medicina es un arte basado en la ciencia y que para ejercerlo a plenitud es necesario ser empáticos y compasivos. Ernesto El Che Guevara fue un gran revolucionario, que además era médico de formación, y alguna vez dijo: todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.
Para romper el muro de la medicina basada en el dinero necesitamos, como profesionales de la salud, recordar ese amor a la humanidad que supuestamente nos motiva y atrevernos a ser agentes del cambio, de la transformación. No basta con estar consciente de la presencia de la cabeza de la hidra capitalista en el corazón de nuestra ciencia. Hace falta denunciarla y aprovechar cada oportunidad que tengamos para tratar de derrotarla. En mi opinión, estas oportunidades se dan en cada consulta, frente a cada paciente, en el nicho de nuestra cotidianidad. Hay que aprovechar cada una de estas pequeñas grietas para verter información que sirva a los enfermos a no enfermarse. Ese es un planteamiento altamente zapatista. Los médicos debemos ser médicos para que no haya enfermos, así como los compañeros del ZLN en su momento afirmaron ser soldados para que no existieran más guerras. Hay que bajar desde el pedestal de la ciencia médica, que la ciencia médica nos ha erigido y poner nuestros conocimientos al servicio de la gente, rompiendo de esta forma con el papel que la medicina basada en el dinero nos ha impuesto. Hay que romper con las formas tradicionales de agrupaciones médicas jerárquicas y despóticas que imponen criterios desde los intereses del capital a sus agremiados. Hay que organizarse desde abajo, desde la izquierda, desde la indignación que nos provoca el hecho de que hoy por hoy se cuenta con la tecnología y los medicamentos para curar casi todo, pero los precios de estos tratamientos y servicios los hacen inaccesibles para la mayoría de las personas. No es posible seguir convalidando con este sumiso silencio gremial el control que las leyes del mercado ejercen en el ejercicio de la medicina. Es necesario hoy en día hablar fuerte y claro acerca de la responsabilidad social que conlleva el ejercicio de la medicina. No es posible permanecer inmune cuando las causas fundamentales de la enfermedad son la miseria, la ignorancia y el desamparo. La medicina del capital, basada en el dinero, tiene una alternativa, y esta es la medicina que nace desde el corazón, desde el humanismo y la empatía, y que incluye en sus soluciones los aspectos científicos más relevantes sin menospreciar los aportes de otros campos y de las medicinas tradicionales. Un enfoque médico donde quepan todos los enfoques médicos posibles, para beneficio de la humanidad y en contra de los designios del capital. Seguiremos soñando y luchando con ese mundo donde quepan todos los mundos. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del doctor Suárez y a continuación tendremos la participación del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y alumnos y alumnas, bases de apoyo zapatistas, en la voz del subgaliano con el título Depende. Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Queremos agradecerles a quienes asisten, sea aquí en el CIDESI, sea a la distancia en geografía y calendario, a este segundo encuentro de Conciencias por la Humanidad, cuyo tema central se supone es las ciencias frente al muro. Celebramos que hayan decidido participar, sea como ponentes o como escuchas y videntes. Mi nombre es Subgaliano, y ahora no voy a hablarles de ciencia, ni de arte, ni de política, ni les voy a contar un cuento. En cambio, quiero hablarles de un crimen y de sus posibles análisis y explicaciones. Y no es un crimen cualquiera, sino un crimen que rompe los calendarios y redefine el tiempo, que amalgama al criminal y a la víctima con la escena del crimen. Un crimen, digo, pero un crimen en curso, uno ya perpetrado, uno por cometerse. ¿Y quién es la víctima? ¿Quién el criminal? ¿Cuál es la escena del crimen? Tal vez alguno esté de acuerdo conmigo que los crímenes son ya parte de la realidad que se padece en México y en cualquier parte del mundo. Crímenes de género o feminicidios, de homofobia, racistas, laborales, ideológicos, religiosos, por la edad, por la apariencia, por negocios, por omisión, por el color y así. En resumen, un territorio anegado en sangre, tanta que las víctimas ya no tienen nombre, son solo números, índices estadísticos, notas de interiores o de relleno en los medios de comunicación, incluso cuando la sangre es de quienes como ellos, ellas, trabajan de comunicadores.
miles de crímenes con minúsculas que se alimentan de un crimen mayor. La aberración es tan grande que los deudos de las víctimas tienen que luchar ya no por la vida de sus ausentes, sino porque no mueran dos veces, una de muerte mortal y la otra de muerte de memoria. Para no ir muy lejos, en México ya se puede decir que alguien murió de muerte natural cuando es víctima de la violencia. Cada actividad, cada paso, cada instante de una vida otrora normal, ahora transcurre en incertidumbre. Llegaré con vida al trabajo, a la casa, a la escuela, al día siguiente. Encontrarán mi cuerpo, estará completo, dirán que yo lo provoqué y me harán responsable de mi ausencia. Tendrán mis cercanos que luchar por encontrarme, por recordarme, mi familia, mis amistades, la gente que me conoce, quien no me conoce. Dedicarán un pensamiento a mi muerte, un tuit, un comentario en voz baja, una lágrima, y después seguirán adelante, guardarán silencio. ¿Cómo reaccionarán cuando no se diga que asesinaron a una mujer, sino que una mujer murió? ¿Cuál su valoración cuando la nota roja detalle mi ropa, la hora, el lugar? ¿Alcanzará mi muerte el mínimo necesario para que los gobernantes decreten una alerta de género? Mi asesino, sí, en masculino, ¿será castigado? ¿Quién explicará que del crimen que me atacó por ser mujer? Sí, joven, niña, adulta, madura, anciana, bonita, flaca, gorda, alta, baja, siempre mujer. ¿Por qué no me advirtieron que nacer y crecer mujer en este calendario, en cualquier geografía, reducía mi esperanza de vida y que cada maldito minuto iba a tener que luchar ya no solo para ser valorada y respetada por mis méritos, grandes o pequeños, para tener una retribución justa por mi trabajo, para tener oportunidades de estudio, de trabajo, de relación, para ser feliz o infeliz, según fuera arrastrándome o caminando o corriendo por los calendarios, para ir tirando pues, o como cada quien le diga vivir? No, resulta que también tengo que luchar para que no me maten, no una, 2, 3, 100, miles de veces. Porque me mata el hombre que me mata y me mata quien ignora mi muerte, la matiza, la maquilla, la enmascara, la ensucia con su maledicencia. Se vistió provocativamente, estaba tomando, estaba en un antro, andaba de noche, andaba sola, ocultando que mi delito es vivir, así nomás, vivir, sin importar mi edad, mi credo, mi color, mi posición social, mi posición política, mis ideas, mis sueños y mis pesadillas. Mi asesino no se decidió porque fuera yo a votar o a abstenerme, porque votara rojo o verde o azul o café o amarillo o independiente, o la verdad es que ni credencial de electora tengo. Tampoco fue la edad su móvil. Soy niña, joven, adulta, madura, anciana. Me asesinó porque soy mujer. Así estamos, oiga. Aceptamos que la explicación de un crimen de género, del asesinato de una mujer, del feminicidio, sea esa. Es que era mujer. ¿Quién le manda? Ella se lo buscó, y que siga la cacería. Porque el silencio es complicidad, y la complicidad es la celebración del crimen. Solo un cambio de casilla, del crimen a la normalidad. Brindemos porque es este el sistema que culmina la historia, donde la humanidad alcanza su máximo desarrollo, donde el progreso y el bienestar pueden ser disfrutados por todo aquel que trabaje y se esfuerce. Eso es el sistema capitalista, oiga, el sistema en donde asesinar a una mujer es parte de la vida diaria, de la muerte cotidiana, del terror asumiendo su identidad de género. ¿O no? ¿O todo depende de quién explique mi muerte? ¿O ya no importa? ¿Ya ni siquiera merece una explicación? Mi muerte es como la lluvia que hace más lento el tráfico y que uno padece con el fastidio de quien llegará tarde al siguiente asesinato, como se llega tarde al siguiente semáforo. Chin, otra vez rojo, otra muerta, otra asesinada,
otro retraso. Decía el finado Submarcos que para ser tomados en cuenta los indígenas tenían que morirse por miles, que si eran unos cuantos, normal, que si eran unas decenas, es parte de su naturaleza bárbara, síntoma de retraso cultural, el gobierno debe cumplir con la deuda histórica con los más desprotegidos, etc. Que si eran cientos, las desgracias naturales, pobrecillos. Si ya eran miles, entonces si alguien preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Así que cabría preguntarse, ¿cuántas mujeres asesinadas se necesitan para que nos preguntemos qué está pasando y por qué? ¿Quién es el responsable del crimen? ¿Quién es la víctima? ¿Cuál es el móvil? ¿O vamos a esperar el siguiente escándalo en las redes sociales? ¿En serio? Donde antes había la limosna del lamento o una moneda, ahora un tuit, un hilo si me apuran. Hace poco tiempo en esa fuente perenne de sabiduría, tolerancia y preocupación por el bien común que es la red social Twitter, un usuario reprendía a una usuaria que condenaba el asesinato de una mujer, otra más, como feminicidio. El usuario en cuestión le decía, palabras más, palabras menos, no es feminicidio porque ella no es feminista, es solo una mujer. Y remataba así, ustedes las feminaces no respetan a las demás mujeres y quieren extender su odio a todas. Me imagino que la réplica que recibió el usuario fue del tipo, no puedes acceder a esta cuenta porque ha sido bloqueado, porque la usuaria es alérgica a la estupidez. Un crimen de género. Podríamos intentar una explicación, una hipótesis. Podríamos, por ejemplo, preguntarle al asesino por qué cometió ese crimen. Les adelanto que las justificaciones serán muchas, pero siempre la misma. La respuesta inconfesable del varón siempre será, porque puedo hacerlo. Ya vendrán otros, otras, a darme la razón, el móvil. Y sí, aunque todo depende. Por ejemplo, hace unos días la agencia de noticias APRO informó, al deplorar los feminicidios en el país, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, hizo referencia a un presunto experimento en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un policía vestido de civil, a bordo de un auto de lujo, conquistaba a mujeres para llevarlas a la presidencia municipal, donde las reprendía por su comportamiento diciéndoles, con cualquiera se suben, por eso las matan. En entrevista para el Canal 40, tras asistir a una plática de la Coparmex, el también obispo emérito de Guadalajara dijo hoy que el alarmante incremento de los feminicidios en el país se atribuye a la imprudencia de las mujeres. De parte de la mujer puede haber cuando menos imprudencia. Con cualquiera que sale por ahí bien vestido se comprometen, se enganchan, soltó Sandoval Íñiguez para enseguida hacer referencia al supuesto experimento realizado en Ciudad Juárez. Como pueden apreciar, aquí ni siquiera se menciona a los asesinos. La responsable de su asesinato es la mujer y su natural imprudencia. Oh, lo sé. Ustedes se preguntan a qué vienen toda esta perorata sobre los feminicidios y aquí estamos para hablar de las ciencias y el muro. Bueno, en mi defensa alego que estoy describiendo una parte de ese muro y lo primero que resalta en él es un extendido grafiti que abarca los 5 continentes donde la sangre ocre de las mujeres víctimas de la violencia colorea la palabra culpable. Claro, depende. Hay quien ve los grandes avances científicos y tecnológicos, las urbes soberbias, las doradas luces reflejadas en los rascacielos. Y nosotros aquí de necios e irresponsables, escuchando que estamos frente a un crimen, el más grande, profundo, extendido y terrible en la historia de la humanidad, un crimen hecho sistema. Pero yo aclaré al inicio que no iba a hablar de ciencia, ni de arte, ni de política, ni iba a contar un cuento. Dije puntualmente que iba a hablar de un crimen, así que va en su cuenta de usted si sigue escuchando, leyendo o dándole clic al icono de recarga porque la transmisión en stream ya se cayó y la pantalla de la compu, la tableta, el celular
se congeló en esa palabra que bien puede resumir la explicación que el sistema da a los asesinatos de mujeres: culpable. Y mientras la transmisión se reanuda, volteo a mirar hacia arriba para ver y escuchar si alguien está hablando de eso, de esos crímenes, pero nada. Tal vez falla mi conexión y en realidad sí se está hablando de eso y se están proponiendo planes, estrategias, tácticas para acabar con esa pesadilla. Y entonces, mientras la transmisión se reanuda, usted, nosotras, nosotros, escuchamos las palabras del poeta Juan Bañuelos. Es apenas un eco el sonido de su voz porque es de hace 10 años, en ocasión del homenaje que recibió en el Encuentro de Poetas del Mundo Latino en el año del 2007. En su voz no hay celebración por el premio, hay en cambio un ligero temblor de dolor, de indignación, de rabia. Ahora se escucha. Pero a lo que voy concretamente es a lo siguiente. El 22 de diciembre de 1997 se perpetró el asesinato de 45 indígenas en la comunidad de Actial, que está en el municipio de San Pedro Chenaló, en el estado de Chiapas. La más sangrienta de muchas agresiones que han sufrido, la hazaña con que mujeres, niños y hombres fueron asesinados por grupos paramilitares. El gobierno quiso explicar que se trataba de luchas intertribales. No es casual también que la mayoría de los muertos hayan sido mujeres, ni que la violación sexual hecha por los grupos paramilitares fuera para sembrar el terror en las comunidades y para atacar los proyectos autonómicos. Desde la fundación del grupo indígena Las Abejas, la respuesta fue la violación tumultuaria en diciembre de 1992 contra las esposas de los fundadores, una de ellas con 7 meses de embarazo. La masacre de Acteal significa que matando a las mujeres se destruye un símbolo de la resistencia. El fin es matar la semilla. Ese fue el grito de los paramilitares ese 22 de diciembre, que no se multipliquen más los indios. El asesinato en Actial no es una hechura de una violencia loca ni de venganzas tribales o personales. El que no se haya investigado a fondo y se identifique a los culpables en estos 10 años de los hechos es responsabilidad solo de los grupos de poder estatales y de los presidentes de México que hemos tenido. No se ha resuelto nada. Imagino que hay una pausa, tal vez para aclarar la voz, tal vez para tratar de controlar la rabia. Al día siguiente del 22 de diciembre de 1997, fui enviado a Actial como miembro de la CONAI, Comisión Nacional de Intermediación por la Paz, para investigar lo que había sucedido. La impresión fue espantosa. Hallamos ropas ensangrentadas de niños y mujeres en las ramas de los arbustos y en una cuevita donde trataron de esconderse. Algunos de los sobrevivientes dieron su testimonio contando pormenores sobre cómo fueron masacradas algunas mujeres al abrir su vientre, 4 estaban embarazadas, y extraerles a sus no natos, con tal saña que sintetiza una política de exterminio. Micaela, una niña de 11 años, tiene mucho miedo. Ella nos cuenta que desde temprano está con su mamá rezando y jugando con sus hermanitos para que no den lata. Hay varias mujeres en la ermita. A las 11 de la mañana empieza la balacera. Los niños empezaron a llorar y hombres y mujeres empezaron a correr. Y a otros los alcanzó la bala ahí mismo. Un disparo le llegó por la espalda a la mamá de Micaela. La encontraron por el llanto de los 2 niños que luego fueron asesinados. Micaela se salvó porque la creyeron muerta. Tenía mucho miedo y fue a esconderse a la orilla del arroyo. Ahí vio cómo los paramilitares regresaron con machetes en la mano, se reían, hacían bulla, desvistieron a las mujeres muertas y les cortaron los pechos. A una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron el vientre y sacaron a sus hijitos y juguetearon con ellos, los aventaban de machete a machete. Después se fueron los tipos gritando y gritando. A Micaela lo tomó de la mano su tío Antonio para ir a buscar a sus primos o a gente conocida que pudiera estar viva entre los muertos.
Ella sigue relatando: rescatamos a 2 chiquitos que estaban junto a su madre muerta. El niño tenía la pierna destrozada, otra niña tenía el cráneo desbaratado y se revolvía tratando de aferrarse a la vida. Después del genocidio, muchos no pudieron combatir la tristeza. Marcela y Juana han perdido la razón, ya no hablan, solo emiten monosílabos ante el ruido de helicópteros militares que sobrevuelan la comunidad. Juan Bañuelos se disculpa. Sabe que su palabra sonará anacrónica para algunos de los asistentes de entonces y de ahora. Que el público de esta noche me perdone si en esta fiesta de la palabra, con poetas de diferentes países, he tenido que abordar la matanza espantosa de Actial de hace 10 años, aún sin ninguna solución, pero es que yo nací en Chiapas y fui miembro de la SCONAI y no puedo mantenerme callado. A algunos les pareceré radical por exigir cambios profundos en mi país. Sin embargo, les respondo con el pensamiento de José Martí, el gran poeta de América. Radical no es más que eso, el que va a las raíces. No se llame radical a quien no ve las cosas en su fondo, ni se llame hombre quien no ayude a la seguridad y dicha de los demás hombres. Porque hay que sostener que patria es humanidad. Por lo mismo y por lo tanto, este homenaje a mi persona lo trasfondo, lo cambio y lo transfiero a la memoria de los masacrados en Actial. Juan Bañuelos, poeta al fin, lee el poema de la poetisa Shuaka Utsuni, titulado Para que no venga el ejército. Escucha, sagrado relámpago, escucha, santo cerro, escucha, sagrado trueno, escucha, sagrada cueva. Venimos a despertar tu conciencia, venimos a despertar tu corazón, para que hagas disparar tu rifle, para que dispares tu cañón, para que cierres el camino a esos hombres, aunque vengan en la noche, aunque vengan al amanecer, aunque vengan trayendo armas, que no nos lleguen a pegar, que no nos lleguen a torturar, que no nos lleguen a violar en nuestras casas, en nuestros hogares. Padre del Cerro Huitepec, Madre del Cerro Huitepec, Padre de la Cueva Blanca, Madre de la Cueva Blanca, Padre del Cerro de San Cristóbal, Madre del Cerro San Cristóbal, que no entren en tus tierras, gran patrón, que se enfríen sus rifles, que se enfríen sus pistolas. Cajval, acepta este ramillete de flores, acepta esta ofrenda de hojas, acepta esta ofrenda de humo, sagrado padre de Chaclajún, sagrada madre de Chaclajún. Juan Bañuelos termina hace 10 años su intervención diciendo: exigimos juicio sumario para el norteamericano expresidente Zedillo y sus cómplices. ¿Le aplauden o no? No lo sabemos. La grabación se corta abruptamente con la palabra cómplices. En una reunión de poesía, un artista de la palabra ha decidido hablar de un crimen y en lugar de agradecer el homenaje, ha demandado verdad y justicia. Juan Bañuelos no lo sabe porque la muerte natural lo dejó sin palabras hace algunas lunas, pero los asesinos materiales e intelectuales de ese crimen están libres con la complicidad, entonces y ahora, de los líderes del mexicano Partido Encuentro Social. Y hace unas horas acaba de fallecer en paz y con los auxilios espirituales de la Santa Madre Iglesia, uno de los autores intelectuales de esa matanza, el general Mario Renán Castillo Fernández. Y donde digo Actial, pueden ustedes, ajustando su calendario, decir ahora Chalchihuitán o Chenaló, y agregar la variable de la disputa por la próxima gubernatura de Chiapas entre el PRI rojo y el PRI verde. Ellos pondrán los candidatos, sus militantes indígenas ponen ya los desplazados y los muertos. Dije antes que nadie estaba hablando de los crímenes contra las mujeres. Bueno, depende de a dónde se dirijan el oído y la mirada.
porque hay una mujer que se llama Guadalupe y le dicen Lupita. Tenía 10 años cuando la matanza de Actial y le tocó vivir ese horror y morirlo también con sus seres cercanos. Ahora Lupita es concejala del Consejo Indígena de Gobierno y junto a la vocera de ese consejo, Marichuy, anda los caminos de este país y cuenta esa historia. Lupita habla con otras mujeres, algunas son como ella, otras no. A unas y a otras les habla y no solo les dice, mírate en esta historia porque ya es también la tuya. También les dice, organízate, resiste, no te rindas, no te vendas, no claudiques, no esperes a que el terror entre a tu casa, tu calle, tu escuela, tu trabajo. Ni Lupita ni la vocera caminan solas, otras concejalas, indígenas como ellas, mujeres como ellas, trabajadoras como ellas, pobres como ellas, madres como ellas, esposas como ellas, hijas como ellas, abuelas como ellas, hermanas como ellas, organizadas como ellas, rebeldes como ellas, caminan y hablan en otras partes de este crimen llamado México. No hay lujos para ellas, ni aviones privados, ni reporteros de la fuente asignados. Dicen algunos que están juntando firmas para que la vocera Marichuy sea candidata independiente a la presidencia de la República. No sé si están juntando firmas. Ellas dicen que están juntando dolores, rabias, indignaciones y que no hay una aplicación cibernética para recabar eso, ni celular de gama baja, media, alta o 20 que soporte esos terabytes. Solo tienen su oído, su corazón, su palabra es invariablemente la misma, organización, resistencia, rebeldía. No lo dicen, pero así dicen. No me tengas lástima, no te pido limosna, solo te digo, mírate al mirarme y al escucharme, escúchate. Entonces yo les pregunto a ustedes, a quienes asisten, escuchan, leen, miran, ¿merece el Consejo Indígena de Gobierno la oportunidad de recorrer más lugares, de hablar con más personas, de escuchar más dolores y en lugar de ofrecer promesas, programas de gobierno y gabinetes, también denunciar un crimen, compartir su explicación de él e invitar a acabar con el criminal? No acomodarlo, no matizarlo, no maquillarlo, no reciclarlo, no perdonarlo, no olvidarlo, no acabarlo, destruirlo, desaparecerlo. La respuesta a esa pregunta, ya lo sabemos, depende de quién, de dónde, de cómo. He hablado de una parte del crimen, porque como dije al principio, no voy a hablar de ciencia, ni de arte, ni de política, ni voy a contar un cuento. Sin embargo, al hablar del crimen, hablo también de las explicaciones que de él se dan, y la explicación de este horror cotidiano varía. Depende desde dónde se explica y depende de quién da cuenta de él. Fiel a su esquema a modo, el Partido Revolucionario Institucional de Actial renovó su persistencia delictiva en este sexenio. No le basta la corrupción rampante, la ineficacia administrativa, la torpeza diplomática, la frivolidad como estilo de gobierno. No, el PRI necesita siempre un crimen aterrador que lo mantenga en los parámetros que le dan identidad, color, vocación y proyecto. Y como en Actial, las mismas plumas que archivaron en conflicto intertribal el asesinato de mujeres, niños y hombres desarmados para Ayotzinapa construyeron la tesis del enfrentamiento internarcos. Curiosa esa definición de enfrentamiento que puebla los tribunales jurídicos y mediáticos del poder. Una de las partes está armada y la otra indefensa, pero se trata de un enfrentamiento. En el esquema gubernamental, un agotado Procurador General de Justicia declaró que los quemaron y ya, a rezar para que no ocurra de nuevo. En ese tiempo de la llamada verdad histórica,
Un grupo de científicos demostró que no era posible esa explicación, pero el Supremo Gobierno se mantuvo en su esquema validado por los grandes medios de comunicación. La desaparición forzada de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero sigue siendo atribuida a una banda narcotraficante rival. Y en torno a ella se construye un esquema de entendimiento de la realidad. El PRI hecho gobierno sostiene con un cinismo escalofriante que todo lo que lo exhibe como lo que es decir, un sicario con gabinete graduado en el extranjero, es siempre atribuible al Satán en turno, en este caso, el crimen organizado en contubernio con un grupo de científicos perversos. El gobierno tricolor confiesa así, con una imbecilidad blindada, que no es responsable de nada porque él es, en esencia, el crimen desorganizado. Pero como en Actial, en Ayotzinapa hay quien no se resigna, quien no se rinde, quien no se vende, quien no claudica y con tierno empeño persiste en la demanda de verdad y justicia. Creo que hay una cosa en neurobiología que se llama el síndrome del miembro fantasma. No me hagan mucho caso, mejor acudan a quien le sabe a eso de la neurociencia. Pero creo consiste en que hay percepción de sensaciones de que un miembro del cuerpo humano que ha sido amputado todavía está conectado al cuerpo. Es decir, ya no se tiene la mano o el brazo o la pierna o el ojo, pero se siente que sí se tiene. Y tal vez es un supositorio cuando decimos fue el Estado fallido o narcoestado, nos estamos refiriendo a una ausencia, y que lo que contemplamos y de lo que nos quejamos no es sino una muestra del síndrome del miembro fantasma. El Estado Nacional ha sido amputado en la etapa actual del capitalismo y lo que percibimos es el eco de su existencia. Ya no hay Estado, lo que hay es una banda de criminales sostenida por un grupo armado que se amparará en la Ley de Seguridad Interior para que el dolor y la rabia no falten en las mesas cotidianas de México. Hace unos días el señor Enrique Peña Nieto ha declarado, palabras más, palabras menos, que este del 2017 fue un buen año para México. Al escucharlo decir esto, uno se pregunta si no es alguien a quien le han amputado no solo la vergüenza y la decencia, también el cerebro, y refleja el síndrome del miembro fantasma. Ya no tiene cerebro, pero actúa como si lo tuviera. Todo depende de un punto de vista, nos dicen las 1000 lenguas del poder. No hay una realidad conocible, sino múltiples realidades que dependen de esquemas diferentes. Entonces yo vengo a preguntarles, si hay un crimen, ¿su explicación depende de un punto de vista o podemos analizarlo con el apoyo de las ciencias? Gracias por el oído, gracias por la mirada y gracias sobre todo por su impopular práctica científica. Desde el CIDESI Unitierra Chiapas, Subgaliano, México, diciembre del 2017. Del cuaderno de apuntes del gato perro. Depende. En una comunidad zapatista, en el salón de clases, la promotora de educación le pregunta a la niña autodenominada Defensa Zapatista si hizo la tarea. En la morraleta de la niña se alcanza a ver la cola del gato perro, seguramente resguardado del frío que viste esa mañana. Defensa Zapatista se pone de pie y dice, eso depende, maestra. ¿Cómo que eso depende? No entiendo, pregunta la maestra casi como un reflejo. Defensa Zapatista suspira resignada pensando hacia sus adentros. Pues ni modos, le tengo que dar su clase política otra vuelta a la maestra. Sí, por ejemplo, dice la niña mientras mira de reojos y la sombra de la ceiba le indica la hora de la salida. Ahí tiene usted que hay una compañera que se llama doctora
y se apellida Margarita. Apellida, trata de corregir inútilmente a la promotora. Se dice apellida. Eso pues, replica Defensa Zapatista, que no está para nimiedades. Entonces se llama doctora, pero hay muchos que son y muchas que son doctores o doctoras, según. Porque por ejemplo está el doc, que una vez el submoy le preguntó si sabía curar, y el doc dijo que no, y entonces el submoy puso su cara, su ojo así. O sea que así pone su ojo el submoy cuando se embravece. Y entonces el submoy le dijo, pero entonces no eres doctor. Y entonces el doc lo volteó a mirar al subgaliano como pidiendo apoyo, pero el subgaliano se puso a fumar en su pipa, o sea que se hizo pato. Y entonces yo le expliqué al submoy que es doc, pero que le falta el apellido, o sea que es el doc Raimundo. O sea que no sabe curar con medicina, sino que dice, ánimo, cada tanto, aunque esté muy triste la situación. Aunque viera que lo inyectan, ya va a ser que dice ánimo. Bueno, de ahí que un día vino la doctora Margarita, que no siempre se apellida Margarita, porque a veces es Márgara, según si te da pastilla o jarabe o inyección. Bueno, de ahí que yo me llevaron con la doctora, que para que me checan, así dijo mis mamases. Y entonces pues ahí estoy, y entonces lo miro que ahí está como quien dice el arma criminal, que sea unas inyecciones que tenía la doctora en su mesa, y que llegue en mi pensamiento que le voy a echar clase política a la doctora, para que entienda pues la lucha. Y entonces le dije a la doctora que tenemos que apoyarnos como mujeres que somos, y que no debemos hacernos mal entre mujeres. Y la doctora nomás puso cara de que sí entendía, pero yo claro lo vi en su ojo que no entendió nada. Y entonces le dije que, por ejemplo, hay inyecciones que son un mal o un bien, depende. Por ejemplo, son un mal si le ponen una inyección a una niña, porque a ver, ¿usted cree que voy a poder patear el balón si me duele la pierna porque me inyectaron? No, ¿verdad? Pero por ejemplo, las inyecciones son un bien si lo inyectan, por ejemplo, al Pedrito, que el muy maldito siempre me está burlando de que las mujeres no sabemos fútbol y que somos endebles. Yo no sé qué cosa es endebles, pero rápido lo miré que el Pedrito no está respetando como mujeres que somos, y ahí nomás le di un zape de endeble para que no ande mal hablando. Bueno, de ahí que la doctora me quiso echar la clase política de que sí sirven las inyecciones, pero depende, le dije. Y entonces le dije que como mujeres que somos, nos tenemos que apoyar, y que nada de inyecciones a las niñas, nomás a los niños. Y si chillan, pues un susape para que tengan por qué, y no porque les están haciendo un bien con la inyección. Y entonces le expliqué a la doctora que a las niñas solo pastillas y jarabe, pero solo si el jarabe no está amargo. Si está amargo debe tener un letrero que diga solo para niños. La doctora nomás se reía, o sea que creo que no entendió bien la clase política, porque luego le dijo a mis mamases que me toca la vacuna de no sé qué. ¿Usted cree que va a avanzar la lucha de como mujeres que somos si no entiende la doctora? Pero nada, que me inyectan. Y me dolió mucho, y anduve renca un buen tiempo, pero no lloré. Bueno, sí lloré un poco, pero fue porque me dio coraje que nos falta de la política para la lucha. Y ya no fui a entrenar. Así que si luego sale que no se complete el equipo rápido, pues ahí está que es culpa de no entender la política. Bueno, de ahí que pues me fui a platicar con el señor ese que se llama Sherlock y se apellida Holmes. Nota en celtal, Holmes quiere decir cabeza de escoba. Y es una planta que luego la usan para hacer escoba y barrer las champas. Es un poco raro que así se puso de apellido, pero creo que es porque tiene la cabeza de escoba de por sí. Bueno, ese Holmes tiene de compañía uno que se llama doctor y se apellida Watson, o sea, pelo de tortilla. Y pobrecito, siempre tiene cara como de que no entiende y rápido se ve que no lo quiere al gato perro porque le da la vuelta. Bueno, de ahí que en otra vuelta te cuento de eso, maestra, porque si no se me va a ir el día en la explicación política. Entonces, maestra, si usted pregunta si hice la tarea, es que no está cabal la pregunta, porque como ya expliqué, depende. Por ejemplo, supe su nombre, pero falta el apellido, porque ahí está que si el apellido es Moy,
Pues ahora sí que ya la molamos porque el submoy no apoya y me dice que tengo que obedecer a mis mamases. Pero por ejemplo, si el apellido es Galeano, pues ya es diferente porque el subgaleano sí apoya de resistencia y rebeldía y deja que el gato perro se duerme en su computadora y nos comamos las mantecadas que se roba de la cooperativa. Claro, el subgaleano dice que no las roba, sino que las toma prestadas, pero yo lo sé que no las regresa. ¿Cómo las va a devolver si ya nos las zampamos con el gato perro aquí presente? El gato perro mueve la cola. Bueno, de ahí que yo le pregunté al subgaleano si a él le han puesto inyecciones, y el subgaleano me dijo que en la comandancia no se pueden decir malas palabras. O sea que yo entendí que inyecciones es una mala palabra para el subgaleano, pero la doctora Margarita dice que no es mala palabra. Ahí se ve claro que las inyecciones son malas palabras, depende si te inyectan a ti o al Pedrito. Que el muy maldito me vino a acusar que le di un zape y que era violencia de género. ¿Va usted a creer que así dijo? Yo le expliqué a mis mamás que solo me defendí porque el Pedrito me insultó. O sea que, como quien dice, le apliqué la equidad de género. Y mis mamás, pues, ¿cómo le diré? Le falta, pues, para entender la lucha de como mujeres que somos, y me castigó que no voy a ir a entrenar. Y entonces yo le dije que iba en su cuenta si no completábamos el equipo. Pero ella, nada que qué equipo ni qué nada, que tengo que hacer la tarea. Entonces yo me salí a hacer la tarea y lo llevé en mi cuaderno de apuntes. Y entonces ahí tiene usted que el gato perro aquí presente se acostó en el cuaderno y anda vete. ¿Tú lo crees que vas a poder moverlo al gato perro si ya se echó a dormir? Nunca mente. Si nomás te acercas un poco y haces su gruñido ese que el lenguaje de gato perro quiere decir, si me quitas vas a morir. Entonces pues yo pensé que para qué me voy a morir si todavía estoy niña y falta que críe. Y el subgaleano me contó un día que no sirve morirse, que es muy aburrido estar muerto, que nomás no pasa el día. Y un día el subgaleano estaba viendo unos videos de unas personas que no se mira bien qué son, pero están explicando que luchan porque se respete su modo. Y yo le pregunté al sub si son hombres o son mujeres, y el sub me respondió, depende. O sea que el caso o cosa, según, es que no basta con lo que se mira o se oye, sino que hay que tomar en cuenta muchas cosas y hay que escuchar, así dijo el sub. Porque, por ejemplo, si a mí me miran, piensan que soy una niña, que estoy así nomás, que acaso estoy pensando nada. Pero viera que me preguntan, pues primero les digo que me llamo Defensa y mi apellido Zapatista y pienso muchas cosas, o sea que depende. Durante toda la perorata de la niña, la promotora de educación ha puesto cara de resignación, pero respira aliviada cuando ve que el Pedrito, sentado adelante, levanta la mano con insistencia. La maestra aprovecha un respurio de la niña y dice, a ver Pedrito, ¿qué tienes que decir? El Pedrito se levanta y alega, creo que Defensa Zapatista no entendió lo que quise decir, porque cuando alguien dice endeble, depende del contexto. La niña mira al Pedrito con cara de me las vas a pagar, maldito. La maestra ya se resignaba a escuchar uno de los derroches de erudición del Pedrito cuando sonó la campana de salida. Todos salieron corriendo con Defensa Zapatista delante de todos. Ya afuera, la niña sacó al gato perro de la morraleta y le dijo al oído, parece que ya nos salvamos. Entonces vio a la promotora hablando con sus mamases y agregó, bueno, depende. Y se fue corriendo a buscar el balón de reserva que el subgaleano le guardaba en la comandancia, a cambio de que no se supiera nada del misterioso caso de las mantecadas desaparecidas, que ya investigaba sin mayor trascendencia aparente Elías Contreras, Comisión de Investigación del EZLN. Doy fe, el gato perro. Al inicio de mi intervención les dije que no iba a hablar de política, ni de ciencia, ni de arte, y que no iba a contarles un cuento. ¿Mentí? Bueno, depende. Gracias. Con esta intervención terminamos las participaciones del día de hoy.
Agradecemos a todos nuestros invitados y los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Buenas noches.